vamos a hablar sobre un tema muy importante. Algo que he ido aprendiendo desde mi propia maternidad. Mi hijo ya tiene 8 años, va a cumplir 9. Y han sido casi 9 años de mucha transformación en mí, de mucho aprendizaje, de ver cómo a través de los errores, pues aprendí un montón de cosas. Aprendí que realmente este dicho que dice no podemos dar de lo que no tenemos, y esto de que hay que enseñar desde el ejemplo, pues no lo entendía muy bien hasta que realmente me convertí en mamá y comencé a ver cómo era tan importante hacer cambios en mí para que lo que yo le pedía a mi hijo que hiciera tuviera coherencia, ¿no? Y lo que yo estaba diciendo, pues no solo él lo escuchara, sino que también lo viera. Hoy vamos a hablar del autocuidado. Hoy vamos a hablar de cómo nosotros como padres nos cuidamos, nos atendemos, apreciamos nuestras propias necesidades o cómo a veces las dejamos en el olvido por atender las necesidades de nuestros hijos y terminamos desbordándonos. Bueno, quédate por favor hasta el final y antes de empezar quiero darte las gracias por estar aquí nuevamente y quiero también invitarte a que te suscribas, ¿sí? Si no lo estás, suscríbete. Quiero invitarte a que le des, actives la campanita y que le des me gusta. Recuerda que este contenido es para ti, es para todos y de esa forma me ayudas a mí a poder llegar a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy, la clase número 8, que estaba en pausa y en espera porque estaba haciendo todos estos cambios para renovarme y poder estar aún más presente con ustedes. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Quiero empezar con esta reflexión. A menudo nos olvidamos de algo esencial, ¿verdad? Para cuidar a nuestros hijos necesitamos aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Hoy quiero compartir contigo por qué el autocuidado no es un lujo, porque a veces creemos que lo es, ¿verdad? Pero no lo es. Es una necesidad vital en la crianza consciente. El autocuidado no significa irse de viaje o hacer spa todo el tiempo, como a veces nos lo venden por ahí en las redes. Significa algo más profundo. Significa escucharnos, respetar nuestras necesidades básicas. Sabemos cuál es, ¿no? O sea, la necesidad de comer bien, de dormir bien, la necesidad de realmente descansar, ¿sí? Tener esos espacios de descanso, las necesidades básicas de, por ejemplo, incluso a veces hasta hidratarnos bien, porque a veces ni siquiera hacemos eso, ¿ok? Esas necesidades también básicas que están esa necesidad que tenemos a veces de simplemente hacer una pausa en el día, ¿sí? La necesidad que tenemos incluso de respirar de forma armoniosa, tranquila. Muchas veces estamos más bien acelerados, sin prisa, sin pausa. Respetar nuestras necesidades básicas implica estar atentos a poder alimentarnos bien, comernos nuestras 3 comidas que necesitamos o incluso si necesitamos merendar también, poder comernos nuestras meriendas, nuestros snacks. Respetar nuestras necesidades básicas implica poder dormir bien, tener una buena rutina de sueño, a podernos acostarnos a la hora que realmente necesitamos, porque no es real de que todos tenemos que acostarnos a las 9 de la noche o temprano a las 8 para poder dormir tantas horas, ¿no? Todos tenemos realmente un ritmo del sueño, ¿sí? Un tiempo específico que realmente nuestro sistema nervioso necesita para poder descansar, dormir y sentir que tuvo un sueño reparador. Por ejemplo, en mi caso, para mí es importantísimo, y eso lo fui descubriendo en el proceso de mi maternidad,
que me adentré, comencé a adentrarme hacia mí y hacer ese viaje de crecimiento personal, comencé a descubrir que yo no necesito dormirme a las 9 ni a las 8. De hecho, si lo hago, pues me despierto a la 1 de la mañana como que si hubiera dormido toda la noche, eh, toda la madrugada. Y realmente eso lo que hace es que el día siguiente yo me pare irritable, de mal humor. Así que por lo tanto yo lo que hago es que realmente me acuesto a las 10, 11 de la noche y por tarde, y puedo levantarme el día siguiente a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, que es la hora que necesito levantarme, pues tranquila, sin ningún problema. Incluso me puedo despertar sin la alarma, ¿ya? Y esto sucede porque logré descubrir en mí lo que necesitaba realmente para poder sentir que tenía un sueño reparador. Y bueno, no solo el hecho de la hora, uno tiene que considerar qué otros elementos necesitamos para poder saciar esa necesidad del sueño. Si necesitamos, o sea, en cuanto a lo que es la ambientación, o sea, si necesitamos dormir solos, si necesitamos, si nos hace bien dormir abrazado con la pareja, no, para los que tienen pareja, si necesitan menos luz o un poco de luz en el cuarto, si necesitan cero ruido, si necesitan lo que necesiten, ¿sí? O sea, en cuanto al ambiente. Ya eso más adelante podemos hablar, hacer una clase sobre el sueño y todo lo que se requiere para poder tener un sueño profundo y un sueño reparador, ¿sí? En verdad descansar cuando dormimos. Listo, pero esas son una de las necesidades que son importantísimas. Nosotros podemos creer que quizás no, pero yo sé que a muchos les pasa. Yo sé que si se tienen un segundo y reflexionan, se darán cuenta de que las veces que no han dormido bien, o si constantemente pues les pasa que no duermen bien, no tienden a dormir bien en la noche, entonces resulta que el día siguiente ustedes se paran en automático, sí, hacer lo que tienen que hacer, pero llega un momento que se están como irritables, quieren como que parar todo y dejar de atender y hacer y simplemente acostarse a dormir. Entonces es ahí lo que está pasando es que esa necesidad del sueño no está siendo saciada, ¿ya? También pasa con la necesidad de alimentarnos. A veces no comemos, a veces no almorzamos, a veces preparamos la del desayuno para todos y no preparamos el nuestro. A mí me pasaba. Yo me fui dando cuenta de que, oye, yo vengo, me paro, preparo el desayuno para mi hijo, preparo el desayuno para todos, pero yo no me preparo el desayuno para mí. Le preparaba la lonchera y todo lo demás y me preparaba yo para irme a trabajar, pero ya, o sea, me buscaba, si me daba tiempo en la mañana me comía algo de desayuno, si no me daba tiempo pues no comía nada y esperaba el almuerzo. Y eso hacía que cuando aparecía pues la sensación de hambre, pues en el momento yo me ponía, esa sensación era dolorosa para mí y me ponía como que no quiero, o sea, no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, quisiera parar, poder comer, pero no podía parar porque lo que estaba haciendo pues no podía simplemente dejarlo ya porque estaba cumpliendo con el trabajo. Entonces era muy complejo, es muy complejo el tema de no saciar esa necesidad de alimentarnos en nosotros, esa necesidad de comer, ¿sí? En el momento que tenemos hambre. Y pasa de que queremos que nuestros hijos, cómete el desayuno, cómete el almuerzo, tienes que comerte todo, pero nuestros hijos ven muchas veces que a veces nosotros dejamos de comer para terminar el trabajo, ¿sí? O para ir a llevarlos a ellos al colegio porque no nos dio tiempo de comer nosotros tampoco. O sí, simplemente lo dejamos ahí para hacer otra cosa porque sabemos que podemos comer después. Nosotros dejamos de lado nuestras propias necesidades básicas y pretendemos que ellos sí las cumplan, sí coman bien, sí duerman bien, sí hagan todo bien, ¿sí? Pero nosotros realmente lo estamos haciendo. Esa es la gran pregunta. Y en mí empezó a cambiar todo cuando yo empecé a cuidar de mí, empecé a realmente, oye, yo voy a hacerme mi desayuno, yo voy a comer, yo me voy a sentar. Recuerdo que una vez cuando mi hijo estaba pequeño, tenía como 2 años, mi mamá era la persona que, mi mano derecha, pues la persona que me apoyaba en la crianza en aquel momento. Actualmente ya estoy sola con mi hijo, pero en aquel momento estaba ella, yo me iba a trabajar, mi hijo se quedaba con ella.
Y ella pues tenía dentro de sus creencias, su sistema de creencias, ella venía con que primero pues se daba la comida primero al chiquito y después comía ella, ¿ya? Yo intenté hacer lo mismo, pero me fui dando cuenta que no me funcionaba, porque yo me enojaba. Yo terminaba enojándome, irritándome, poniéndome de mal humor, porque mi hijo se tardaba un poco más para terminarse de comer toda la comida, pues él era un poco hipersensible en aquel momento con el tema de la alimentación, las texturas, todo le molestaba, entonces uno tenía que hacer medio maromas para poder que él comiera, con técnicas y esto y lo otro. Entonces, en ese proceso de darle el espacio a él, que fuera explorando la comida, que él fuera sí, comiendo, pasaba el tiempo y yo me ponía mal humor porque, claro, el estómago ahí, a mí doliéndome, eh, el estómago porque tenía hambre. Entonces me di cuenta que simplemente yo podía anticiparme, comer yo primero, ¿verdad? Y luego me sentaba con él a darle su comida, a que él comiera y a dejar que él viviera su experiencia con la comida sin ese estrés de que tenía que terminar rápido o no demorarse la media hora que se demoraba porque yo también tenía hambre, ¿sí? O sea, no ponerlo a él en la posición que él entendiera mi necesidad cuando era yo la que tenía que entender que él estaba en un proceso de aprendizaje y que yo podía comer primero, ¿sí? Yo cuidar de mí primero para poder después venir y cuidarlo a él y acompañarlo a él en ese proceso. Entonces recuerdo simplemente hacer ese ajuste y listo, resolví el problema. Ya no me irritaba, ya no me molestaba, ya no habían esas luchas con la comida, ya solo tenía que preocuparme en ver cómo iba a ir haciendo para que él comiera su comida, aceptara vegetales, aceptara proteínas, porque bueno, era bastante selectivo con la alimentación en ese momento. Y bueno, de este tema podemos hablar largo y tendido por horas. Puedo contarte muchas cosas que fui aprendiendo en estos 9 años en mi crianza, donde me he equivocado muchísimo. Y el mensaje de hoy es más que todo como para abrir esa puerta e invitarte a reflexionar sobre el autocuidado, ¿sí? A que revises realmente qué tanto te estás cuidando tú, qué tanto estás atendiendo tus propias necesidades básicas, qué tanto estás tomándote pausas para descansar, qué tanto equilibrio ocupacional tú tienes. ¿Realmente tienes tiempo de ocio, tu tiempo libre para ti en el día? ¿Realmente lo sacas? Porque sé que cuando tenemos un hijo con alguna condición o que tenemos un hijo neurodivergente, esto se vuelve aún un poco más difícil, ¿sí? Es mucho más rudo. ¿Por qué? Porque las demandas emocionales son aún mayores. ¿Listo? Aunque tenga las mismas necesidades básicas que pueda tener cualquier otro niño, eh, tienen ciertas demandas emocionales aún mayores, incluso a nivel de atención, o sea que las atenciones que hay que darles son aún incluso mayores por todos los apoyos que ellos puedan requerir. Entonces, hoy solo quiero invitarte a que reflexionemos, ¿sí? A que te detengas estos minutos y después de escucharme, revises qué tanto estoy cuidando de mis necesidades básicas. ¿Realmente las estoy tomando como prioridad o las estoy haciendo a un lado? ¿Ya? También es importante reconocer que tú como padre, como madre, tienes emociones. Y esto, ojo, no va solo para los papás. Esto es algo que le queda bien también a los docentes, a los cuidadores. A todos los cuidadores, ¿qué tanto realmente atiendes tú tus propias necesidades? ¿Qué tanto te enfocas en tu autocuidado? Porque he visto también muchos docentes que a veces son docentes que, por ejemplo, se irritan con el calor, entonces si hay mucho calor, pues eso también los va a cargar en el salón de clases. Si son hipersensibles al sonido, pues también se van a estresar con el sonido de la bulla del salón. Si a veces también dejan de comer, tienen hambre y dejan de comer o tienen ganas de ir al baño y no van porque tienen que atender la clase, porque tienen que... Y todo esto va a cargarlos emocionalmente. Y si yo no estoy atendiendo las necesidades básicas, esas necesidades básicas desatendidas van a influir en mi estado de ánimo, en mis emociones. Y esas emociones que tampoco estoy atendiendo van a influir en la forma en cómo yo voy a interactuar con mis hijos, interactuar con el grupo, con los niños, con todos.
o con la persona o el niño que estoy cuidando. ¿Sí? Entonces es importantísimo. Cuando cuidamos nuestro bienestar físico, mental y emocional, podemos sostener la crianza con más amor y más paciencia. En resumen, quiero que entonces el día de hoy te quedes con esto. Muchas veces como padres nos levantamos temprano, hacemos desayuno, vamos corriendo a las terapias o a la escuela y luego trabajamos sin pausa y sin parar. Nos olvidamos de comer bien o de tomar un respiro y al final del día estamos agotados. Si somos neurodivergentes, esto puede ser aún más intenso. Tal vez nos cuesta manejar el cambio de rutinas o los sonidos fuertes, pero nos obligamos a ignorarlo para que todo salga perfecto. O cuando nuestro hijo neurodivergente tiene una crisis y nosotros no escuchamos, que también necesitamos ayuda para procesarlo. Y después esperamos que ellos se autorregulen, que sean pacientes y cuidadosos, sin darnos cuenta de que no estamos modelando lo que les pedimos. Esto es aún más importante cuando creamos a un niño neurodivergente, donde las demandas emocionales son mayores y a veces nos sentimos desbordados. Cuando practicamos el autocuidado, podemos ver mejor las necesidades de nuestros hijos y no perdernos en nuestras propias frustraciones. Hoy quiero invitarte a practicar estas pequeñas estrategias. Dormir y descansar bien. Revisa eso, cómo lo estás haciendo. Pedir ayuda cuando la necesites, ya sea a tu pareja, familia o un profesional. Si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Encontrar pequeños momentos de calma para ti, como escribir en un cuaderno, meditar o simplemente caminar un rato. Poner límites sanos con el entorno para proteger tu energía y la de tu familia. Revisa estos puntos. Si no estás utilizando ninguna de estas estrategias y no te habías detenido a ver si estabas o no atendiendo tus necesidades básicas, emocionales y sensoriales, entonces, ¿qué esperas? El día para hacerlo puede ser hoy. Recuerda, no podemos dar lo que no tenemos. El autocuidado no es solo para ti, es la base para que tus hijos crezcan en un entorno seguro y amoroso. Piensa en cuando le pedimos a nuestro hijo que se cuide y haga pausas, pero nosotros no paramos nunca. Cuando les decimos que se alimenten bien, pero no lo hacemos nosotros. Todo eso se refleja en la crianza. Aprenden mejor cuando somos coherentes, padres. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte, dejarme tu comentario y compartir este espacio con otras madres y padres que necesiten escucharlo. Soy Yura Mendoza, tu guía en este camino de paternidad consciente. Nos vemos en la próxima clase.